Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos las historias que nos roban el aliento y nos hacen soñar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de miradas, de esas que se quedan grabadas en la memoria, de esas que hablan más que 1000 palabras. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de esa química palpable, de esos momentos icónicos que capturaron la atención de millones. Y lo que es más, vamos a poner el foco en un evento particular que, según los rumores y las imágenes que circulan, encendió aún más la chispa, una posible aparición o evento juntos en el teatro. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué significan esas miradas intensas que se comentan? Quédense conmigo porque vamos a desmenuzar todo esto. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a darle clic a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que manos a la obra. Todos conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir por su inolvidable papel como Can Divit y Sanem Aydin en Erkenci. Ah, esa serie. Fue un fenómeno global, y su conexión en pantalla era simplemente eléctrica. Las risas, los dramas, las reconciliaciones, todo se sentía tan genuino, tan real. Pero más allá de la ficción, siempre ha habido un aura de especulación, de preguntas flotando en el aire sobre su relación fuera de cámaras. Y es precisamente en ese terreno, donde la línea entre lo real y lo imaginado a veces se difumina, donde encontramos historias tan intrigantes como esta. Se rumorea, y los vídeos y fotos que se han compartido lo sugieren, que Can y Demet estuvieron presentes en un evento teatral, quizás una obra de teatro o una gala, y las miradas que intercambiaron han sido el epicentro de todas las conversaciones. Imaginemos la escena. Un teatro o luces tenues, la expectación flotando en el aire. De repente aparecen ellos. Can Yaman con esa presencia imponente, esa sonrisa que desarma, y Demet Özdemir, deslumbrante, con esa elegancia natural que la caracteriza. Y en medio de todo, sus miradas se cruzan. No son miradas casuales, de cortesía. Hablamos de esas miradas que se buscan, que se detienen, que transmiten una historia completa en un instante. ¿Qué dice una mirada así? Para empezar, puede ser el reconocimiento de una conexión especial que trasciende el tiempo y el espacio de un rodaje. Puede ser la confirmación de una amistad profunda, de un respeto mutuo cultivado a lo largo de experiencias compartidas. Hoy aquí es donde la imaginación vuela, puede ser el eco de un sentimiento que alguna vez existió, o que aún persiste. Analicemos lo que hace que estas miradas sean tan magnéticas. En el caso de Can y Demet, la audiencia ya ha sido testigo de su química interpretativa. Ellos dominan el arte de expresar emociones sin palabras. Son maestros en usar sus ojos para comunicar lujuria, ternura, dolor, alegría. Por lo tanto, cuando se encuentran en un contexto diferente, fuera de sus personajes, y sus miradas se cruzan de una manera tan intensa, es natural que el público se pregunte ¿qué hay detrás de eso? Es esa familiaridad, esa historia compartida en la ficción, la que amplifica la percepción de lo que vemos en la vida real. Una simple mirada entre ellos puede ser interpretada como una continuación de sus roles, o peor aún, como un indicio de que la historia de amor que tantos amaron, nunca terminó del todo. Los detalles que se han compartido, por escasos que sean, son suficientes para alimentar las conjeturas. Quizás fue una coincidencia, quizás fueron invitados juntos, o tal vez solo coincidieron en el mismo evento. Pero lo que se percibe en las grabaciones y fotografías es una complicidad innegable. Vemos a Can dirigirle una mirada a Demet, y ella responde con una sonrisa o una mirada igualmente cargada. No es una frialdad o indiferencia, sino más bien un entendimiento tácito. Piensen en todas las veces que hemos visto actores que han compartido una química increíble en pantalla, y cómo el público anhela que esa conexión se traslade a la vida real. Can y Demet son uno de esos casos emblemáticos. Su historia en Erkenci fue tan convincente que para muchos fans, ellos eran Can y Sanem. Ahora, llevemos esto al ámbito del teatro. El teatro tiene una cualidad única. Es un espacio de representación, sí, pero también es un lugar donde la presencia física y la interacción humana se sienten amplificadas. Si Can y Demet estuvieron en un mismo evento teatral, y sus miradas se cruzaron en ese ambiente, eso añade una capa de intensidad.
No es solo una foto casual, es una instantánea en un contexto donde la actuación y la vida real pueden parecer fusionarse. ¿Estaban disfrutando de la obra? ¿Se comentaban algo en voz baja? ¿O simplemente se encontraron y se reconocieron, y en ese cruce de miradas resumió todo un capítulo de sus vidas profesionales y, quizás, personales? Es fascinante cómo la industria del entretenimiento, y especialmente las redes sociales, nos permiten ser testigos, aunque sea de forma indirecta, de estos momentos. Una simple mirada se convierte en noticia, en tema de debate, en inspiración para fanfics y teorías. Y es porque en el fondo todos conectamos con esas historias de amor, con esas relaciones que parecen destinadas. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una de esas historias en la pantalla, y ahora, con cada pequeño indicio fuera de ella, seguimos enganchados, esperando quizás, solo quizás, que la magia continúe. No podemos ignorar el impacto que estas especulaciones tienen en su carrera y en su imagen pública. Los fans se dividen entre quienes apoyan una posible relación entre ellos y quienes prefieren mantenerlos en el ámbito profesional. Lo cierto es que su interacción, sea cual sea la naturaleza, genera un interés masivo. Y eso, para cualquier artista, es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene su relevancia y su popularidad. Por otro, puede generar presiones y expectativas que no siempre son fáciles de manejar. Volvamos a esas miradas en el teatro. ¿Qué transmiten exactamente? Si analizamos las expresiones faciales, podemos notar una cierta familiaridad, una calidez, quizás hasta un toque de picardía en algunos de los gestos que acompañan esas miradas. No hay incomodidad aparente, al contrario. Hay un reconocimiento mutuo, una especie de complicidad que solo se da entre personas que han compartido mucho. Y cuando esto ocurre en un escenario que no es el de una telenovela, sino uno donde la realidad se despliega ante nuestros ojos, la interpretación se vuelve aún más cautivadora. Podemos pensar en diferentes escenarios. Quizás asistieron juntos a una obra de teatro de un amigo en común, o a una gala benéfica. Y en medio de la multitud, o quizás en un momento más íntimo durante un intermedio, sus caminos se cruzaron. La cámara captó ese instante y nosotros, los espectadores, nos convertimos en detectives de emociones. ¿Qué pensaba Can en ese momento al ver a Demet? ¿Y qué sentía Demet al cruzarle la mirada a Can? Son preguntas que nos hacemos, alimentadas por la empatía que sentimos hacia ellos y por el deseo de que las cosas buenas perduren. Es importante recordar que, a pesar de las apariencias, la vida real de los actores puede ser muy diferente de lo que vemos en pantalla. Sin embargo, la conexión que demostraron en Erkencikus fue tan poderosa que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y cada vez que hay un indicio de que esa conexión sigue viva, la chispa se reaviva. Las miradas intensas en el teatro o en este contexto no son solo un momento visual, son un símbolo de esa conexión duradera, de ese respeto profesional y, para muchos, de la esperanza de algo más. La forma en que los medios y los fans interpretan estas interacciones es fascinante. Una simple sonrisa puede ser vista como una declaración de amor, una conversación breve como la confirmación de una reconciliación. Y en el caso de Can y Demet, la intensidad de su química en pantalla hace que cada pequeña interacción fuera de ella sea examinada con lupa. Las miradas en el teatro en particular, al ser un evento público pero a la vez un espacio de representación, añaden una capa de intriga. ¿Fue una actuación para las cámaras, o un genuino reconocimiento entre dos personas que se conocen muy bien? La belleza de estas situaciones es que nos dejan la libertad de imaginar, de crear nuestras propias narrativas. Y ese es precisamente el encanto de estas historias. Nos permiten soñar, nos permiten creer en la magia de las conexiones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus interpretaciones y sus apariciones, han sabido cautivarnos de una manera especial. Y esas miradas intensas en el teatro, por más pequeñas que parezcan, son un recordatorio de esa magia, de esa química que perdura y que sigue alimentando nuestra imaginación. En resumen, hemos explorado la fascinación que generan Can Yaman y Demet Özdemir, y cómo sus interacciones, especialmente las miradas intensas que supuestamente intercambiaron en un evento teatral, se convierten en objeto de deseo y especulación para sus seguidores. Hemos analizado cómo la química que mostraron en pantalla en Erkencikus amplifica la interpretación de sus encuentros en la vida real, y cómo el contexto teatral añade una capa adicional de intriga.
Hemos reflexionado sobre el poder de una mirada para contar historias y sobre cómo estas pequeñas instantáneas alimentan nuestra imaginación y nuestra conexión con los ídolos. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el universo de Kanyaman y de Method de Mir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos momentos. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre estas miradas? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad profesional? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.